Hermanos, bendiciones para todos. Estamos aquí nuevamente para presentar un estudio. Agradecido a Yahweh primeramente por la vida, por este privilegio que uno tiene y también agradecido al Morillo Chef por la posibilidad que nos da en este caso de ayudarle en esta situación que él tiene que cuidar su salud, así que estamos para eso aquí. Y vamos a presentar un tema que también puede serle novedoso a los que ya tienen tiempo estudiando en las raíces hebreas. Es que a veces uno se puede confundir, o mejor dicho, no lo entiende bien al principio, así que vamos a meternos. Voy a apagar un poco la cámara porque así ocupo, después le pregunto al hermano, ven cómo se acomoda la cámara bien. Ahora me ocupa un poco la pantalla que la necesito. Así que vamos a meternos en el estudio. El estudio en esta ocasión se llama inclinación espiritual. Este sería, digamos, un título de españolizado de lo que vamos a ver hoy, un concepto hebreo llamado Yeser, con las letras Yor, Zain y Res. Este, entonces vamos a meternos en este concepto. Dice, ¿qué es? Vamos a comenzar preguntando, ¿qué es la Yeser? Bueno, para saber, le adelanto, está todo en el principio, en el libro de Génesis. Ahí está toda la respuesta que después lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero ahí se encuentra exactamente la explicación de y hay que prestar mucha atención. Recuerde que estamos en una escuela hebraica, así que no es como el servicio matutino. Aquí hay que prestar mucha, en realidad en todos los estudios, pero para que uno pueda entenderlo. Igualmente después vamos a ver si compartimos la grabación, eh, que puede ser útil. ¿Qué es la Yeser? Para saber qué es la Yeser, tenemos que ir al pasaje, al versículo de Génesis, Bereshit 6, capítulo 6, versículo 5. Dice, Yahweh vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra. Nos ubicamos en en esa generación prediluviana, cuando estaba Noah, el que iba a construir el arca. Entonces, antes del diluvio, la maldad era grandísima. Violencia, egoísmo, de todo había en esa tierra. Y aquí, en este aspecto, estaba cuando había rebalsado prácticamente el vaso y ya vio cuán grande, eran demasiado inmensas. Y también que vio, y como todo, y como todo plan ideado, esta es la traducción de Lavín, plan ideado lo traduce de la palabra hebrea, el Moreb Yosef traduce la palabra hebrea Yeser. Por su mente no era sino, o mejor dicho, en vez de decir no era sino, era solamente, es lo mismo que decir eso, perverso, todo el tiempo. Que era perverso, malo, era Ra, en hebreo. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué tenemos que ver aquí? Que el plan ideal es la intención, la voluntad constante, porque está en los pensamientos, en la mente,
la voluntad era de hacer constantemente lo malo. Entonces, fíjense que aquí aparece un concepto muy conocido que se nombra mucho como Yeser hará. Se le agrega ja, que es la G, el artículo, Yeser y lo malo o el mal. Entonces, ¿qué es Yeser? Inclinación hacia lo malo. Pero vamos a ver que eso no es algo que ya existe. Eso es lo que tenemos que entender. No es algo que ya existe, sino que es una consecuencia. Aquí vemos que la Yeser estaba inclinada hacia lo malo todo el tiempo. Y para ver cómo sucede esto, en Génesis 4 del 6 al 7, Yahweh le dice a Caín, cuando él se puso celoso y tenía odio sobre su hermano, antes de que los asesine, le dice Yahweh a Caín, ¿por qué estás enojado y pones tan mala cara? Seguramente si obraras bien, es decir, obrar bien significa dirigir esa inclinación para hacer lo bueno. Esto es lo que hay que entender. Esa yeser, esa voluntad, dirigirla para hacer lo bueno. Pondrías buenas caras ahora, pero si no obras bien, dice la Escritura, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Fíjense que el pecado no es un espíritu ni nada. El pecado dicho, personificado, como si fuera alguien que viene a visitar, o mejor dicho, a esclavizar una persona, pero eso es una herramienta de lenguaje literaria, de personificación. En realidad, no es nadie que viene y quiere entrar, sino que es la situación de pecar, está allí para dominarte quiere decir para que cuando uno no hace nada para hacer lo bueno, cae preso de esa situación y comete la transgresión. Entonces, ahí se produce ese dominio, se produce Yeser Hará. La Yeser no es nada primero, ni buena ni mala. Depende de lo que uno haga, se transforma en mala, o sea, cuando peca, Yeser Hará, o en Hatou, lo contrario a Hará es Hatou, Tou, de lo bueno. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Ahí está el tema de que depende de lo que uno haga para no caer en el pecado. Entonces, si decides, si esa inclinación, si es con estos pensamientos, decide no caer, en este caso Caín estaba invitado a no caer en el pecado que es asesinar a su hermano, pero él cayó. Él fue dominado por la Yetzer Hara. En cambio, si no hubiera sido así, él hubiera dominado el pecado y hubiera terminado con su inclinación hacia lo bueno, hacia el bien, hacia Hatou. Recuerden, Ha es el artículo y Tov o Ra, todo lo bueno, Ra lo malo. Ahora, ¿qué pasó para entender hacia más adelante, mucho tiempo después, que la Yeser Hará es como una naturaleza? Ese es el gran error. ¿De dónde proviene? Bueno, vamos a la filosofía griega, donde Platón, con sus ideales y su enseñanza, en su alegoría, un libro, se llama Fedro, él explicaba enseñanza a través de alegorías. Tenía una alegoría del carro alado. Describe el alma como un conductor de carro, del carro, el alma. El alma se refiere a la vida, al espíritu, ¿no? Que controla dos caballos. Uno noble, que tiene que ver con la razón y con el bien, y otro rebelde o malo, o sí rebelde, que hace lo contrario está, eso está atado a los deseos pasionales o al mal. Entonces, este marco dualista que opone la carne, que la considera mala, por eso incluso llega a decir con la teoría de la reencarnación,
que la carne es la cárcel del alma, en esa oposición que no existe en la sabiduría hebrea. La carne la ve mala, contrario al espíritu que es bueno. Se infiltró en el pensamiento de la cristiandad, el cristiano, en el catolicismo, y a través de una corriente no platónica, sino más moderna, que en los tiempos cuando nació la Iglesia Católica, había filósofos neoplatónicos. Es como una filosofía mezclada con la religión, especialmente en figuras muy conocidas en la cristiandad como San Agustín de Hipona. Hipona es el lugar, quien interpretó el texto de Romanos 7:23, que es el que vamos a ver, como una lucha entre una naturaleza pecaminosa, inherente, que ya está desde nacimiento en nosotros, y la razón espiritual. Entonces, llevó la idea errónea de que el pecado es una fuerza externa o entidad que a veces la identifican como el diablo y que obliga al ser humano a pecar aprovechándose de la naturaleza mala que existe en la persona, quitando así la responsabilidad personal. En contraste, la perspectiva hebrea no ve el pecado como una naturaleza que está dentro, inevitable, en cada uno de nosotros, sino que el pecado es una acción, como dice la Escritura en 1 Juan 3:4. El pecado es una infracción de la ley, es una acción, es el resultado de una acción, más bien dicho. La Yetzer, que es la inclinación, no es un espíritu, un demonio, ni fuerza maligna, sino una capacidad dada por el Eterno que debe ser dirigida mediante la libertad, el libre albedrío. Y la nefes, que viene a relacionarse con la carne, es simplemente la vida que tenemos nosotros y es lo que está relacionado con lo fisiológico, las pasiones y también las emociones. Pero en esta vida, esta carne y esta que contiene las pasiones y emociones, no son malas en sí mismas. Su dirección hacia lo malo es el resultado del pecado y el resultado de la dirección hacia lo bueno es en función a la obediencia. Depende siempre de lo que nosotros cojamos para hacer. Eso tiene que quedar claro. Y vamos a profundizar en esa aclaración. Yeser en Romanos capítulo 7. Dice Romanos 7:23. Dice, traducción literal, pero veo otra ley, nomos en griego, en mis miembros, dice Pablo en Romanos 7:23, peleando contra la ley, también es nomos, de mi mente, la nus, llevándome cautivo de la ley de pecado, en nomos tes hamartías, que en griego, que está en mis miembros. Las palabras clave es nomos, que se traduce generalmente como ley, principio, norma, pero no siempre se refiere a la ley, a la Torá, sino también a veces se interpreta, debe entenderse como un principio operativo y o fuerza reguladora. Fíjense que dice aquí principio operativo, la VIN traduce como principio de pecado. Y aquí Pablo usa nomos metafóricamente para describir una debilidad carnal. Hay como una debilidad carnal. Él la identifica en otros lugares como si fuéramos vasos de barro, ¿no? En esta naturaleza corporal. Después viene jamartía, que se traduce como pecado, literalmente es errar en el blanco y transgresión. Eso está en armonía con lo que dice 1 Juan 3:4. eh, y define como este, el pecado como anomia, infracción de la ley. El nous griego es la mente y el entendimiento, el asiento de la razón y la voluntad. Y mele es la carne, los miembros, el cuerpo, relacionado
con el hebreo, el concepto hebreo de nefesh, que es vida. ¿Tá? Tiene que ver con todo lo fisiológico y por supuesto lo corporal y emocional del ser. La mala interpretación, la traducción de la Reina Valera en 1960 como ley de pecado y otras versiones cristianas han llevado a interpretar nomos hamartías, es decir, como una naturaleza pecaminosa que ya está en nosotros, influenciada por el dualismo neoplatónico. Esto sugiere que el ser humano está condenado a pecar por una fuerza interna maligna, a veces asociada con el diablo. O sea, que entra, como a veces le malinterpretan a Pablo, que dice, ya no soy yo quien actúa así, sino que el pecado que mora en mí, como si le entrara algo. No, no es así. Él está describiendo acciones que dominan en un ser. También dice, esta idea contradice esta idea que vimos de la malinterpretación en la cristiandad, la enseñanza hebrea de la responsabilidad personal por el libre albedrío. Recuerden que la Torah enseña libre albedrío para escoger ante las situaciones. Como en Deuteronomio 30:19 dice, escoge la vida. Ahí está la vida, la muerte, la bendición y la maldición. El pecado entonces no es una naturaleza que nos controla, sino el resultado de nuestras acciones al transgredir la Torá. Sigamos para avanzar, aprovechar el tiempo. Disculpen la velocidad, pero es porque no quiero que se haga muy largo en el tiempo. Perspectiva hebrea, entonces, Romanos 7, Pablo no describe una naturaleza pecaminosa fija, sino el conflicto entre dos posibles inclinaciones. Es decir, porque muchos que aprendemos, yo incluso yo tenía ese error de entendimiento, la naturaleza pecaminosa decía que era relacionado con la yeser hará, o sea, la inclinación al mal. Y no es así. ¿Por qué? Porque no existe algo natural pecaminoso en nosotros. Hay debilidad carnal, que es otra cosa, pero no es una naturaleza pecaminosa, porque el pecado es una acción. La nefes, que es lo que está representado por la debilidad carnal, en hebreo se refiere a ser viviente, que incluye las emociones, deseos y pasiones físicas. No es mala en sí misma. Estas emociones, deseos no son malos en sí mismos, ya que es un don del Eterno, pero debe ser esa nefes, ese ser debe ser disciplinado para no caer con la inclinación hacia lo malo. Hay que disciplinar. El pecado no es inevitable. El pecado es una acción que elegimos que se produzca o permitimos que se produzca al no dominar, al no controlar esa voluntad, esa yeser, esa inclinación. La yeser o inclinación bajo control. ¿Quién nos muestra este hecho? Ahí en 1 Corintios 6 al 12, el apóstol Saúl o Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Acá no está queriendo decir lícitas como que todas están bien. No, no, no. Es que yo pueda hacer cualquier cosa, es decir, tener la libertad de hacer cualquier cosa, pero no todas las cosas que pueda hacer convienen. Y de todas las cosas que yo puedo hacer, yo, dice, no me dejaré dominar por ninguna. Cuando dice no dejarse dominar es porque hay muchas cosas de las que no convienen, son las que tienen que ver con el pecado. Y él dice que no se va a dejar dominar, por lo menos es la intención sincera de no dejarse dominar por esas pasiones, esa nefes, para que caiga en la Yeser Hará. Y después dice en 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no ciegamente, es decir, librado a la suerte, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que hago
obedecer a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, lo domino. No sea que, habiendo enseñado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Es decir, lo que hace es justamente el ejercicio de dominarse a sí mismo, dominar cuando se presentan esas pasiones, esos deseos, esas emociones. Dominarse para qué, para evitar caer en lo que es el resultado de no dominarlo es Yetzer Hará. Pero cuando logra hacer obedecer y controlar y dominarse, él, entonces el resultado es la Yetzer Hatov, es la buena inclinación. La Romanos 7 23 con perspectiva hebrea mesiánica. La ley del pecado es la posibilidad que la Yetzer tiene de dejarse arrastrar. O sea, es la posibilidad. La ley es un principio de posibilidad, si uno no hace nada, de que uno se deje arrastrar hacia el pecado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay una debilidad en, en el ser en el ser de vivir, en el ser viviente. Entonces, para eso tenemos que contrarrestar, hacer algo con nuestra mente para poder evitar caer en esa yeser mala, negativa. Yeshua o Yahoshua nos enseña, nos guía para, en Romanos 8, 1, 2, nos guía para elegir la inclinación hacia lo bueno, porque dice en ese pasaje que no andamos conforme a la carne, es decir, no andamos dominados por el poder de la carne que está identificado con la nefe, o sea, por las pasiones y emociones, sino conforme al espíritu, es decir, nuestra voluntad, nosotros forzamos nuestra voluntad para que haga la voluntad de Yahweh. Es una lección racional eso. Y recuerden que eso está en Mateo 7, 21. No es cuestión de creer en el Mesías, sino realmente hacer la voluntad de Yahweh y eso implica controlar y dominarse a sí mismo. Entonces la Yeser Hatov es esa nefesh, esa realidad física, emocional, pasional, controlada. La Yeser Hatov surge cuando la nefesh, es decir, todas las emociones y las pasiones, son esa realidad fisiológica y emocional es moldeada por la Torá y la vida en el Mesías. ¿Qué quiere decir? Que se moldea en el espíritu del Mesías, significa imitarle como él vivió según la Torá. No simplemente creer en él, sino imitarle. Eso, entonces a poder lograr esa yeser, esa inclinación hacia lo bueno, que lo bueno es la obediencia. No luchamos contra una naturaleza pecaminosa que nos obliga a pecar, sino que dirigimos nuestra voluntad hacia la obediencia. Y esto está reflejado también en otra parte del apóstol Saúl, en Gálatas 5:16, donde dice, digo, pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, donde esos deseos son dominables. Ahí está. Andar en el espíritu es inclinar esa voluntad hacia la obediencia y conforme al espíritu de santidad de Yahweh. Si no hacemos eso, si no controlamos, si no dominamos, entonces esa debilidad nos atrapa, nos hace esclavos de esos deseos pasionales y uno termina pecando y en esa yeser transformada en mala, en ra. Lo tov es bueno, en hebreo significa tov, bueno y armonioso. Fíjense que en el hebreo antiguo la primera letra T de la palabra Tov es contener, la segunda Vav o Wow es conexión y la tercera es Bet, que es casa. Entonces hay una interpretación bonita según ese hebreo antiguo que nos dice que debemos contener, controlar nuestra vida para conectar con la casa de Yahweh. ¿No es cierto? Y eso se puede relacionar con palabras de David, del rey David, en Salmos 27:4, cuando decía, solo una cosa he pedido yo, y esto buscaré,
vivir en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para admirar la hermosura de Yahweh y frecuentar su templo. Todo esto tiene que ver, no literal, sino un estado espiritual de buscar hacer o tener el resultado de esa inclinación buena, ¿no es cierto? Obedeciendo y teniendo en la casa es uno mismo, que esté el espíritu de santidad, uno mismo es templo, lo enseña también el apóstol. Sigamos hacia el final. Entonces, Yeser es lo mismo que libre albedrío y la voluntad libre. Eso es en principio Yeser. No es ni malo ni bueno. No hay una realidad que se llame Yeser hará. No, hay una debilidad carnal, pero no se llama Yeser hará. Eso es lo que algunos aprendimos incorrectamente. La libertad del libre albedrío, esto se ve en la Torá cuando dice en Deuteronomio 30:19, escoge la vida por medio de amar a Yahweh, tu Elohim, tu poderoso, a obedecer sus mandamientos y aferrarte a Él. Esa es la libertad que nosotros tenemos y que tenemos que decidirlo hacer racionalmente. Y el Mesías en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. O sea, hacer no es algo mágico, sino que ni tampoco en función de creer, sino que imitándole, ejercitándose por medio de la oración y el estudio, ¿no es cierto? Y también dice en Juan 8:39, si ustedes son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Recordemos lo que estudiamos el viernes pasado en cuanto a Abraham, en lo que es todo un proceso que tiene que llevar a la elevación espiritual como Abraham, que también mostró obediencia, no solamente creer. Esto nos enseña que tenemos la capacidad de elegir, buscar esa inclinación hacia lo bueno. Lo bueno tiene que ver con la obediencia a los mandamientos y hacer lo bueno y amar al prójimo, claro está. Dirigiendo nuestra inclinación mediante el control de nuestras pasiones y emociones. Recuerden que el dominio propio es uno de los frutos del espíritu. La nefes, el ser, la vida, como aliada, como una amiga, no como una enemiga, no es alguien enemigo. Las pasiones no son el enemigo, son parte de nuestra humanidad creada por Yahweh. La clave es moldearlas con la Torah y el Espíritu de Santidad que mora en nosotros. Es decir, aprendiendo de los mandamientos, rogando que nuestro espíritu esté guiado para obrar por la ayuda del Espíritu de Santidad, y esto nos da fuerza para hacer su voluntad. O sea, es un trabajo, es un entrenamiento, como suele decir el apóstol Saúl también, que uno se entrena tanto para una Olimpia o correr una carrera, y también como en el ejército, si fuera uno soldado, ¿no? Es un entrenamiento para lograr los resultados positivos. Y ejemplos prácticos, por ejemplo, sentir deseo sexual propio que es de la nefes, de la vida del ser viviente, no es pecado. Sentir deseo sexual no es pecado. El pecado surge si se lo dirige esa yeser que permite que se incline hacia la lujuria. Eso sí es pecado. En cambio, en dirigirlo hacia un deseo sexual dentro del amor en el matrimonio, eso no tiene nada de pecaminoso. Lo mismo, sentir enojo no es pecado, porque es una emoción, no es pecar el enojarse. El problema surge cuando por esa pasión del enojo se suelta la lengua y para agredir o vengarse haciendo alguna cosa, ¿no? Eso se transforma en pecado. Por supuesto que si uno puede evitar enojarse, mucho mejor, pero es natural en el ser humano el enojo. También hablar mucho no es pecado, el problema es cuando se empieza a hacer maledicencia o calumnia a una persona, es decir, lo que se dice en hebreo, la sonjara, una lengua mala, usar la lengua para el mal. Sentir hambre no es pecado, tampoco sentir hambre, sino cuando uno decide robar para comer o comer también con un descontrol. Eso sería, en todo caso,
eh, ¿cómo se llama? Pecar, ¿no? Y tomar bebida alcohólica tampoco es pecado. El problema es cuando sucede la borrachera. Eso está en la escritura también, en la Torá. Y disfrutar de juegos, de juegos, no fuego, de juegos no es pecado, sino cuando uno se deja arrastrar por la adicción, por el dinero. El tema de la adicción es para todo, ¿no? Sea el dinero, sea la medicina no tiene nada de pecado, pero cuando uno ya lo usa para drogarse es otra cosa, ¿no? Finalmente, terminamos con la Yetzer santificada en el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que tener en cuenta esta voluntad, la Yetzer, la inclinación que se santifica en el Mesías. El Mesías dijo en Juan 8:34, en verdad les digo que todo el que practica el pecado es esclavo, se hace esclavo del pecado. Claro, cuando uno no hace nada, entonces la inclinación, la yeser está, como decía la Escritura en la generación prediluviana, dominada hacia lo malo, esclava para pecar. Eso es lo que quiere decir. Entonces, el apóstol o el discípulo Pedro, Simón Kefá, conocido como Pedro, en la segunda carta, perdón, Pedro, sí, capítulo 2 versículo 11 y 12 dice, amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes, tengan una conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos los calumnian como malhechores, al ver sus buenas obras, glorifiquen a Elohim en el día que los juzgue. Es clarísimo. Se abstengan de las pasiones carnales que combaten con ustedes. Esto no quiere decir eh, que las eliminen, porque no se pueden eliminar las pasiones. Las emociones, las pasiones, los deseos no se pueden eliminar. No, esa es la debilidad que nosotros tenemos relacionada con la nefes. No podemos eliminarla. Lo que tenemos que hacer es combatirlas, abstenerse. ¿Qué significa abstenerse? Abstenerse de ser atrapados o esclavizados de esas pasiones, ¿no? De no tener. Entonces, eso lleva a una conducta ejemplar. ¿Por qué? Porque se refleja en buenas obras. Y eso, las buenas obras hace que la Yeser aparezca como inclinada hacia lo bueno. Y lo contrario es hacia lo malo. En Gálatas 5, 22, 26 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y último, que yo creo que debería, es la base de todo lo demás, todo lo primero, lo último debería estar primero, el dominio propio. Es muy difícil tener las otras cualidades si no hay dominio propio. Y eso es lograr tener en general Yeser Hatou, la inclinación hacia lo bueno. Contra tales cosas no hay ley porque los que son del Mesías han ejecutado, dice el apóstol Saúl, en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu. Acá no está lo mismo que dijimos antes. Abstenerse no es quitar pasiones. Y aquí pasiones y deseos, ejecutarlas no quiere decir eliminarlas. Nadie puede eliminar sus pasiones o deseos. Lo que significa ejecutar es romper con esa esclavitud, con ese dominio, ¿no es cierto? El dominio al pecado, es decir, si uno no hace nada para dominar, como enseñaba Pablo, dominarse a sí mismo, entonces queda esclavo de esas pasiones y deseos. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Esa es una consecuencia también de no romper con esa esclavitud para ser siervos del Todopoderoso Yahweh. Entonces, luego dice Romanos 6, del 6 al 7. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él, el Mesías, para que se destruya el cuerpo pecador, porque para que no seamos esclavos del pecado, porque el que muere se libera del pecado. ¿Qué quiere decir? Destruir el cuerpo no es destruir el cuerpo físico,
no se puede entender así. Lo que hay que destruir el cuerpo, es que al no hacer nada con la inclinación, con la yeser, uno queda esclavo siempre del pecado, como dijo el Mesías en Juan 8:34. Entonces, destruir esa esclavitud es destruir ese cuerpo pecador, es decir, ejercitarse, entrenarse, ¿para qué? Para que cuando aparezca esas pasiones, esos deseos, entonces uno no quede esclavo de eso obrando mal, no haciendo nada para que la Yeser vaya siempre hacia lo malo. Y eso significa controlar la Yeser y dirigirla hacia lo bueno, hacia lo top, hacia siempre la obediencia. Y finalmente en Romanos 6, 20 al 22, dice, porque cuando ustedes eran esclavos, o sea, en ese viejo hombre donde uno no tenía conocimiento de lo hebreo, del vivir de Abraham y todo eso que venimos estudiando, y que se estudia en la Torá específicamente, cuando ustedes eran esclavos, vivían esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, es decir, no podían, no hacían lo bueno, lo justo, hacer lo justo, el dominio de la justicia es hacer lo justo que quiere Yahweh. No hacíamos porque nos dejábamos arrastrar por las pasiones y deseos. Entonces, pero, ¿qué beneficio, dice el apóstol, obtenían entonces de aquella conducta a la que ahora se avergüenza? Dice, porque esa conducta lleva a la muerte, esa conducta lleva a la muerte eterna, para siempre. Es la conducta de vivir esclavos del pecado. Por eso tengan cuidado cuando le dicen que no, las obras no son ahora necesarias. Lo único que es necesario es la fe y salvo siempre salvo. No, no, no. Las obras sí son importantes. La fe y las obras, como explica el emisario emisario enviado Jacob, mal conocido como Santiago, fe y obra. Si no, la fe está muerta y es estéril. Entonces, ese dominio del pecado llevaba a la muerte. Pero ahora, libres del pecado significa controlar esa inclinación con el conocimiento, con la oración, con el trabajo en uno mismo y hechos servidores del Todopoderoso, Yahweh, como hizo el ejemplo del Mesías, tienen como su fruto la consagración y la santificación a través de las buenas obras, de la obediencia y como meta final la vida eterna. Ahí es claro que la fe, el creer, hay que sumarles las obras. Las obras se logra con el control de esa voluntad, el buen uso del libre albedrío para saber hacer lo que nos conviene, y tener cuidado con lo que no nos conviene, que es caer en pecado. Ese es el dominio de la inclinación. No existe lo que se considera Yetzer Hará, una naturaleza pecaminosa que nos arrastra hacia a pecar. No, hay una debilidad, sí, una debilidad que está atada a las pasiones y emociones y deseos, pero todo eso se puede controlar. Lo dice en el principio a Caín. En la posibilidad de pecar está ahí afuera, es decir, está frente a ti, pero tú puedes dominar al pecado. ¿Qué quiere decir dominar al pecado? Evitar. ¿Cómo? Controlando esa inclinación, esa voluntad, que la voluntad no sea dejarse arrastrar por las pasiones, sino ponerle un freno y que uno actúe de acuerdo a lo que espera Yahweh. Y ese sería entonces ese resumen sobre ese concepto hebreo de, de lo que sería, ahí prendimos la cámara, de lo que sería la Yeser, ¿no es cierto? La Yeser, la inclinación, vamos hacia el comienzo. Hemos tomado 40 minutos
la inclinación espiritual, ¿no es cierto? Espiritual en el sentido de la voluntad, ¿no? Que la Yeser hay que tomar esa inclinación y tomarla, dirigirla hacia lo bueno. No existe una naturaleza pecaminosa. Eso es una mala interpretación que viene de filosofía griega, pero lo hebreo es nosotros podemos tener control sobre nosotros mismos y gracias al fruto del Espíritu, que eso se logra con obediencia y con entrenamiento, con oración y con ejercitarse y un proceso que puede costar toda la vida, pero tenemos que lograr el control, el dominio propio para entonces vivir con Yetzer la inclinación hacia lo bueno y no como tenía esa generación prediluviana, la inclinación hacia lo malo, dejándose arrastrar por las pasiones. Ahora sí, que Yahweh los bendiga a todos, que termine bien el Shabbat y espero que les haya sido edificante y puedan seguir conversando sobre este tema y les haya gustado. Shabbat Shalom para todos y bendiciones. Hasta la próxima.